If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y por supuesto estamos con los temas que comprometen los intereses de Colombia, de los compromisos medioambientales, en momentos internacionales de transición energética, por supuesto alertas en cuanto a nuestra soberanía energética y sin duda hay que hablar de uno de los complejos industriales que hoy por hoy está representando ser uno de los activos más importantes de la nación y se enmarca dentro de una cantidad de líneas que me parece interesantes comunicar y compartir hoy con todos los oyentes de Caracol Radio. Estoy hablando de la refinería de Cartagena y por supuesto me da gusto saludar al presidente de la refinería de Cartagena, Herman Galán. Hola Herman, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. ¿Cómo estás? No, Fidel, muchas gracias por la invitación, a toda su audiencia. Y bueno estar en un programa donde hablamos de planeta. Eso me parece bien importante. Claro que a sus órdenes. No, sin duda. Chévere poder compartir esos minutos con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol, porque son muchísimas las aristas, Herman, y oyentes en las que debemos, pues, por supuesto, profundizar, pero también hacer claridad de lo que está pasando hoy por hoy con la refinería de Cartagena. Debo decirlo, que al corte del año pasado, ustedes y los resultados de todo su equipo de trabajo, de todos los que hacen parte de este complejo industrial, pues han constituido la refinería en uno de los activos más valiosos de la nación, con una producción supremamente interesante, exportaciones al viejo continente y a Asia, que también hablan muy bien de lo que se está haciendo. Pero nada, inicialmente, Herman, cuéntanos cuál es el hoy por hoy de la refinería de Cartagena. Mire, importante entender, Fidel, que la refinería de Cartagena es un activo estratégico de la nación. Y cuando uno habla de un activo estratégico, está hablando de un activo que es importante para el desarrollo económico y social de un país. Entonces, fíjate, con cifras muy contundentes. Por existir refinería de Cartagena, entre el año 2015 y el año 2022, Colombia dejó de importar combustibles por valor de 15.500 millones de dólares. Eso implica que el país dejó de usar sus divisas para comprar esos combustibles. Uno. Y dos, implica que el país necesariamente tiene dentro de su producción nacional y la refinación que tiene instalada en Colombia, el autoabastecimiento. Entonces, fíjate que la costa caribe colombiana es autosuficiente en gasolina, en diésel y en jet. Y Colombia es totalmente autosuficiente en diésel. Si bien nosotros importamos a nivel de país diésel, el país obviamente no está dependiendo de todas esas fuerzas externas que dependen del vaivén de cómo están los crudos, etcétera, etcétera, y eso es un tema que da mucha tranquilidad. Eso lo aporta Refinería de Cartagena, por ejemplo. Claro, no, interesantes esas cifras, ¿no? 15.500 millones de dólares que se utilizaron exactamente para importar combustibles, pues gracias a la labor de la refinería. Herman, ¿cómo lograron esas cifras y de qué manera están impactando en la región Caribe? Esas cifras se logran de muchas formas. Uno, entendiendo que por la posición estratégica que tiene la refinería de Cartagena y estar conectados a Coveñas a través de un oleoducto, nuestro principal producto es crudos nacionales. Más o menos el 85% de los crudos que consume la refinería son nacionales. Eso ya tiene una ventaja competitiva. Ventaja competitiva en los precios del propio crudo y en los precios de transporte del propio crudo. Eso es el primer tema. Segundo tema, para poder tener esos resultados, tenemos que tener una operación confiable. Eso implica que la disponibilidad operacional, es decir, que la refinería esté funcionando bien, esté superior a un 94%. Cuando uno habla de estos temas tan técnicos, es como cuando uno tiene un bus, ¿no? Uh-huh. Y el bus tiene 100 puestos. Pues qué bueno que en el bus no se suban siempre 15 personas, 20 personas, sino que siempre estemos subiendo 94 personas. Uh-huh. Y que el bus esté listo para arrancar. 94 personas es un muy buen estándar para que nosotros podamos dar unos resultados como los que acabamos de dar.
Y tercero, que es importante, pues el entorno mundial de precios de los combustibles nos ayuda muchísimo, ¿no? Pues hemos tenido unos márgenes muy importantes y eso implica no solo que cuando uno tiene unos márgenes, sino estar funcionando cuando están los márgenes bien. Y eso es lo que hemos podido nosotros capturar en los últimos 2 años. Muy bueno. Interesante todo ello, Herman, presidente de la refinería de Cartagena. Hoy por hoy, en el ámbito internacional, por supuesto, hay tensión, hay preocupación. Europa la está pasando mal por el tema del conflicto Rusia-Ucrania. Hemos escuchado cómo nos hablas de la soberanía energética en Colombia, cosa que no todas las naciones pueden decirlo. En ese orden de ideas, ¿cómo se visualiza el contexto internacional y el papel de la refinería de Cartagena? Depende no solo del contexto internacional, que marca absolutamente la fijación de los precios de los combustibles fósiles, sino que depende también de los combustibles que nosotros tengamos la capacidad de producir internamente. Okay. Y hoy, cuando uno mira la foto hoy, nosotros estamos viendo un rango de 7 años en donde finalmente tenemos crudos, gas, y eso es importante en medida en que los nuevos descubrimientos que ha hecho Ecopetrol, pues obviamente podamos tener ese gas y esos hidrocarburos en Colombia. Eso es bien importante. Correcto. Herman, en la transición energética que estamos caminando y de la cual pues no podemos ser ajenos a ello, ¿cómo están trabajando? ¿De qué manera han implementado nuevas tecnologías? Podemos hablar también de combustibles limpios. ¿Qué podemos compartirle a los oyentes de Caracol Radio hoy en Planeta Caracol? Hay 2 mensajes importantes en los temas de combustibles. Porque cuando habla uno, Fidel, de una transición, no puede pasar la página y entender que mañana ya no estamos consumiendo combustibles fósiles. Mire, lo que dicen los estudios es que Europa va a empezar a declinar, es decir, a consumir menos combustibles fósiles en el año 2030, en la próxima década, con la inclusión y del carro eléctrico. En Colombia estamos esperando que eso se dé 2 décadas después, más o menos en el 2050. La pregunta es, de aquí al 2050, ¿con qué se van a seguir moviendo las tractomulas, los buses, las motos y los vehículos en Colombia? Van a seguir consumiendo gasolina y diésel. De manera que nosotros tenemos que seguir produciendo diésel y gasolina. Esa es una realidad. Sí. La pregunta de sostenibilidad es, ¿y esos combustibles que nosotros producimos son limpios? Y la gran respuesta es, Refinería de Cartagena produce los combustibles más limpios que se han producido en la historia de Colombia. Nosotros producimos diésel con menos de 10 partes por millón de contenido de azufre. Hoy producimos gasolinas con menos de 50 partes por millón de azufre y en el 2030 vamos a producir gasolinas con menos de 10 partes por millón de azufre. Es decir, tener combustibles amigables que no tienen absolutamente impacto de contaminación es un primer tema y en el que tenemos que seguir porque el país va a seguir consumiendo los combustibles fósiles. La siguiente pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando finalmente pues Colombia deje de consumir combustibles fósiles? ¿Ustedes se están preparando para ese nuevo tema? Claro. Y entonces fíjense que es un tema que nosotros estamos mirando y tanto así que hace un año, Fidel, en marzo 18 del 2022, Colombia, a través de la refinería de Cartagena, produjo la primera molécula de hidrógeno verde. Nosotros somos pioneros en hidrógeno verde y hoy estamos madurando un proyecto para producir cerca de 10 millones de pies cúbicos día de hidrógeno verde dentro de la refinería de Cartagena. Claro, entonces ya entramos en el mundo del hidrógeno y ahí pues, ahí lo dejo abierto el micrófono para que hablemos de ese tema si le interesa. Absolutamente, no, muy, muy interesante. Y también he escuchado recientemente al mismísimo presidente de la República hablando del hidrógeno verde. En Bogotá se está buscando también manejar e implementar esto para la movilidad. Pero sí me parece súper interesante, antes de abordar lo del hidrógeno verde, hacer hincapié en ese punto. Europa proyecta para el 2030 la descarbonización. La semana pasada, inclusive en la Unión Europea, estaban debatiendo ese tema y no están corriendo, digámoslo, son términos sensatos dentro de todo ese proceso de transición. Y para Colombia en el 2050, muy bien, tenemos una suficiencia en cuanto a la producción de combustibles limpios, como lo anota Herman, y eso nos debe dar tranquilidad para caminar hacia esas energías sostenibles. Pero bueno, al margen de esta lectura que me parece valiosa, el hidrógeno verde se constituye
en una joya también para la refinería de Cartagena y en general para la producción energética nacional de cara al futuro, Germán. ¿Cómo lo ven? Y ya están, digámoslo, proyectando esa producción de hidrógeno verde. Pues mire, sí, y ahí hay que entender un poco el tema porque se vuelve muy técnico. Uh-huh. ¿Qué es el hidrógeno? ¿Cuál es el potencial que tiene el hidrógeno de producir potencia, de mover un motor, de mover un carro? Y ahí hay que entender varios temas. Hoy nosotros somos los mayores productores de hidrógeno del país. Hoy, Refinería de Cartagena produce 100 millones de pies cúbicos día de hidrógeno. Y ese hidrógeno lo usamos hoy nosotros precisamente para poderle quitar a los diésel y a las gasolinas el azufre. Hoy lo asumimos como un reactor que quita y limpia la gasolina del azufre. Ese es un hidrógeno que nosotros llamamos gris, porque finalmente viene a descomponer el gas natural o el metano. Sí. Entonces acuérdense que ahí el gas natural, ahí entramos en clases de química, la fórmula química es CH4, entonces uno quita el H, el hidrógeno, y emitimos carbono. Y esa es una realidad. Nosotros somos emisores de carbono, por eso es gris. Entonces la apuesta grande es decir, ¿dónde más se encuentra el hidrógeno? Y el hidrógeno, otra de las formas donde se encuentra es en el agua. Que esa fórmula si no la sabemos todos, H2O. Entonces la pregunta es, para producir hidrógeno lo primero que usted tiene que tener es fuentes de agua. Cartagena tiene fuentes de agua. No solo estoy hablando del Mar Caribe, estoy hablando del Canal del Dique. Claro. Uno, agua, fuentes de agua. Segundo, necesitamos utilizar una técnica. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Que se llama electrólisis, a través de la cual uno le mete corriente al agua, continua, y esa corriente genera una separación del hidrógeno y el oxígeno. Entonces esa es una tecnología importante que nosotros ya probamos hace un año y que ahora vamos a llevar a un proceso más industrial. Entonces, segundo, la tecnología. Entonces la tecnología la estamos importando. Claro. Y tercero, esa corriente que uno requiere para poderle inyectar esa potencia al agua para poder separar el hidrógeno del oxígeno, tiene que provenir de fuentes limpias. O sea, no es una energía absolutamente producida con diésel, ni con gasolina, tiene que producir de energía solar o energía eólica. ¿Y cuál es el potencial que tiene el país de producción de esas energías? La región Caribe. Claro. Entonces, fíjense que todo se concluye en decir, hay energías renovables, viento y eólica, viento eólica y fotovoltaica, hay agua, las fuentes que tenemos de agua, y ahora lo que tenemos que tener es la producción industrial absolutamente de quienes van a poder mostrar qué se va a hacer con ese hidrógeno, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces decir, Fidel, que uno a través del agua pueda coger el hidrógeno y el hidrógeno poderlo inyectar a un motor y que ese motor se mueva, pues eso es una energía totalmente innovadora. Y eso es lo que estamos haciendo en Refinería de Cartagena desde el año pasado. Claro, Herman, y mira que ya algunas personas, algunos emprendimientos están moviendo vehículos de manera experimental con este hidrógeno verde, lo que da claras muestras de que en efecto ese es el camino y es una energía limpia y sostenible. Quiero que, por favor, Herman, profundicemos un poco sobre algo que me llamó la atención, es la estrategia sostenibilidad del Grupo Ecopetrol, que hace parte justamente de todo ese andamiaje de transición energética y armonía, ¿no?, con el medio ambiente. Sí, Fidel, mire, Ecopetrol es un tema muy, muy importante de mirar su estrategia, no solo en temas de 3-5 años, sino que tras una estrategia al año 2040. O sea, ¿cómo nos estamos viendo en el 2040? Y cuando uno se ve en el 2040, lo que hace Grupo Ecopetrol es decir, pues tengo que cambiar la fuente de mis ingresos, seguir aumentando el negocio tradicional de producción de combustibles fósiles, de producción y explotación, el negocio tradicional, tiene que seguir creciendo, pero el que es de bajas emisiones y lo que es el tema de transporte de energía eléctrica y vías con ISA tiene que subir aún más para cambiar la balanza de producción de los ingresos de Ecopetrol. Eso es transición. Es decir, no es
recortar el negocio tradicional, sino crecerlo, pero el negocio no tradicional de bajas emisiones, por ejemplo, hidrógeno, y vías y transporte de energía eléctrica, aumentarlo mucho más, porque finalmente son los recursos de los hidrocarburos los que nos van a permitir apalancar estas inversiones para poder ser mucho más grandes, pero que nuestra canasta energética sea totalmente variable. Y eso implica ser sostenibles, y sostenibles es hacer totalmente todo de manera amigable con el entorno en el que nosotros nos estamos moviendo. Y entorno no es solo el medio ambiente, no son solo efluentes, no solo emisiones, son también las comunidades que nos rodean. Pero eso no se logra y no se apalanca de manera eficiente y rápida si no le colocamos la tecnología en el corazón de la sostenibilidad. La tecnología es el apalancador más grande que uno tiene para que los pasos puedan darse bien rápido. De manera que lo que está pensando en Ecopetrol es siempre en temas de tecnología para poder soportar la sostenibilidad. 2 comentarios rápidos, Fidel. Sí. Mire, Ecopetrol la semana pasada inauguró en el Caribe el Centro de Innovación Abierta más grande de Colombia. Abierta, es decir, ahí entran todas las universidades, ahí entran absolutamente todos los grupos de interés que quieran investigar. Qué bueno. Y está conectado con centros de innovación de Europa, con vista a transición energética y con énfasis en hidrógeno. O sea, si los países empiezan a innovar, si tienen los recursos, empiezan a mirarse al espejo y saber cómo van a crecer con los recursos que tienen y dar pasos adelante, ese es un gran paso y apuesta que acaba de hacer Ecopetrol. Y eso es tecnología. ¿Y el segundo comentario? Bueno, y que necesariamente Ajá. cuando uno lo coloca en función de transición energética. Ok, sí. Es decir, no es solo mirar absolutamente los centros de innovación, que lo estamos colocando en mamonal, para que finalmente todo el tema del centro de innovación esté alimentando los requerimientos y retos que tengan la industria en mamonal, pues para que empiecen a mirar las operaciones tradicionales que tenemos de una forma muy más limpia y más eficiente. Correcto. Se puede decir hoy por hoy, Herman, que la apuesta, y más que la apuesta, el proyecto, el camino, es potenciar, por supuesto, el hidrógeno verde sin bajar la guardia con el tema de los combustibles fósiles bajo contaminantes para ir avanzando en esa transición. ¿El hidrógeno verde se constituye como en esa meta hacia futuro? Pues es la meta que ha trazado el gobierno. Usted es el presidente de la República mirando cómo tenemos que incentivar el tema, y lo que nosotros estamos mostrando es cómo se hace hidrógeno verde, cómo se hace de manera eficiente, Sí. pero sobre todo cuáles son los mercados que están listos para tomar ese hidrógeno verde. El hidrógeno verde es apetecidísimo, Fidel, en Europa. Nosotros, por estar en Cartagena, podríamos ser exportadores en primera línea de hidrógeno verde, pero la idea es que ese hidrógeno verde lo empiece a mirar la industria y los consumidores nacionales como la fuente alternativa, y esa es parte de la apuesta de lo que nosotros estamos haciendo. Eso por un lado, pero segundo, necesariamente las refinerías como de la de Cartagena, que nosotros lo estamos viendo, también estamos mirando industria petroquímica. Es decir, en el momento en que nosotros tengamos que producir ya menos diésel y gasolinas, la pregunta es, ¿solo van a producir hidrógeno? No, también tenemos que mirar absolutamente cómo podemos producir unos temas como son los aromáticos, por ejemplo, o las olefinas, que son unos mercados pues totalmente inmensos, que también vienen obviamente de la descomposición de la molécula del petróleo. Entonces, a eso hoy ya estamos mirando de cómo nos vamos a ver en el 2040, sin descuidar, como bien lo acabas de decir, la producción de combustibles hoy fósiles de manera eficiente y limpios para seguir apalancando el crecimiento de Colombia. Claro, hablas de algo muy importante, Herman, y es los mercados. Inicialmente ya vemos en Colombia, en Bogotá, Transmilenio, el mío en Cali, Bucaramanga, en el Caribe también los sistemas públicos de transporte. Allí podría darse una transición con hidrógeno. ¿Lo ves viable? También el empresariado, pues nosotros movemos mucha mercancía con camiones, ¿no? No tenemos tren, embarcaciones, nada, todo lo llevamos en camiones. Claro. Allí está Todo es otro, en camiones. exacto, allí está otro foco interesante. Mire, eso es importantísimo, porque si nosotros como refinería de Cartagena no existiéramos, el país estaría importando diésel para mover sus camiones, por ejemplo, sus tractomulas y sus mulas. Pero mire, hoy cuando hablas del sistema de transporte masivo, el primer tema que uno tiene que pensar en velocidad y en combustibles limpios es el gas natural. Okay. Y el gas natural está definido como un combustible limpio en las transiciones energéticas.
primer punto, miren el potencial de producción de gas que tiene Colombia. Entonces, esa es la primera apuesta. Y segundo, en la medida en que nosotros empecemos a madurar estos proyectos de hidrógeno verde, pues empezar a mirar cómo reacciona el mercado y cómo se empiezan a abaratar los costos de producción de ese hidrógeno, de transporte de ese hidrógeno y de construcción de motores a base de hidrógeno. Y ese es totalmente un tema que hay que mirar paralelo. O sea, combustibles fósiles, seguimos produciéndolos, pero vamos a empezar sabiendo que van a decaer. Sigamos proyectando la producción de gas natural, porque sabemos que ese es un combustible limpio, pero tengamos ya la apuesta para ir madurando proyectos de hidrógeno para que cuando nos veamos en el 2050, pues sepamos que ya tenemos una matriz mucho más diversificada para poder apalancar el consumo de combustibles en Colombia. Correcto, no, pues qué maravilla de entender el por qué hoy por hoy la refinería de Cartagena se constituye en uno de los activos más valiosos que tiene Colombia, cómo están avanzando en la transición energética, entender ese cronograma claramente de lo que representa apuntar hacia energías más limpias, pues bueno, combustibles limpios se vienen ya produciendo allí. Y de mi parte, Herman Galán, presidente de la refinería de Cartagena, qué chévere por esta aproximación tan interesante de lo que es hoy por hoy la refinería y de lo que está pasando en impacto social, en impacto como modelo de negocio, en impacto de Colombia como exportador de estos combustibles y también las proyecciones futuras. Herman, muchísimas gracias por compartir estos minutos con todos los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol. No, Fidel, muchas gracias a usted y poder uno tener siempre los espacios de compartir con las audiencias lo importante y lo que aporta Refinería de Cartagena, ¿no? Habrá espacio, usted ha visto que ese tema apasiona demasiado. Total. Y poderlo contar puede uno quedarse aquí hablando muchos más minutos, pero no, a ustedes muchas gracias y a toda la audiencia que tengan un muy feliz día. Y no, sin duda quedamos pendientes de esas nuevas innovaciones a partir del centro que han abierto allí en el Caribe y de los logros que se vayan implementando, porque esto es compromiso de vida y esta transición energética nos compromete a todos. Herman, felicidades. Por supuesto. Hasta luego. Chao, chao. Estás en Planeta Caracol. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.